estáis? Hoy le toca el turno a la prueba de los 1000 metros y aprovechando que estos vídeos están siendo muy genéricos para, sobre todo, tener información para los comienzos de los entrenamientos de cara a siguientes convocatorias. Concretamente estamos en las fechas en las que, bueno, pues se está terminando el proceso de la convocatoria de 2017, pero igualmente sirve para cualquier tipo de convocatoria. Y he querido utilizar el concepto que muchos entrenadores utilizan, o entrenadores entre comillas, y sobre todo personas que entrenan por su cuenta también, es el hecho de establecer los ritmos de entrenamiento para los 1000 metros, establecerlos sobre las marcas que exigen en la tabla de tiempos, en el examen de Ávila. Déjame decirte que eso es un error, desde el principio es un error, pero antes de decirte cómo deberías abordar, tanto si tienes condición física cero, como si llevas años entrenando y quieres mejorarlo y no sabes cómo, antes de eso quiero que primero entiendas una cosa fundamental, que es cómo funciona tu fisiología, cómo funciona tu cuerpo de cara a esfuerzos determinados, en este caso de cara al entrenamiento para los 1000 metros, porque eso te va a dar información y te va a quitar el agobio, digamos, de que cuando vayas a hacer entrenamientos específicos tengas que marcar una serie de intensidades que no debes superar, y menos aún en un ciclo inicial, en un periodo inicial, para hacer los entrenamientos de 1000 metros, ¿vale? Sobre todo para poder mejorar, ¿de acuerdo? Partiendo de la base de que cada uno tenemos nuestra propia genética y nuestro propio funcionamiento fisiológico de cara a un esfuerzo físico, dentro de la fisiología del ejercicio hay unos fundamentos, y fundamento quiere decir cosas que no se pueden mover, son cosas que son así, es ciencia. Es un suicidio, podría llegar a decir, el establecer los tiempos de entrenamiento en base a la tabla que nos exige para la convocatoria, ¿vale? No, hay mucha gente que dice vale, si el 5 está en 3.24 para los hombres, pues bueno, pues nada, pues vamos a hacer series de 500 desde el principio, desde el principio de temporada, series de 500 o de 400 a ritmo de 3.24. Evidentemente va a haber personas que por su genética o por su trayectoria deportiva o no sé, lo que hayan hecho en su vida, pues tendrán facilidad para hacerlo y no sea una cosa que les entrene, y para otros será totalmente imposible y por supuesto será un perjuicio muy grave para su fisiología, un estancamiento, llegarán a un estancamiento o incluso a una supercompensación negativa, es decir, que siempre van a ir empeorando sus registros, ¿vale? Porque el cuerpo no responde a ese tipo de estímulos, ¿vale? De esa forma. Entonces déjame decirte, y como te digo en el artículo por escrito, me gusta hacer las cosas entendibles, ¿vale? Porque no me gusta aplicar demasiados tecnicismos, sobre todo en fisiología del ejercicio, y vamos a asemejar, como bien digo en el artículo, que el nivel de esfuerzo de un ser humano se divide en 4 estadios, o hay 4 puertas que hay que sobrepasar para tener una intensidad u otra de ejercicio, ¿vale? Como digo en el artículo, léetelo bien, pero aquí voy a utilizar los umbrales de ejercicio, ¿vale? Si tenemos en cuenta que aquí tenemos 6 umbrales, ¿vale? 6 umbrales en los cuales vamos a tener desde el último, perdón, esto no se ve bien, ¿vale? Voy a ponértelo aquí para que lo puedas ver. Ok, más o menos, ¿no? Tenemos, depende de la intensidad del ejercicio que tú hagas, concretamente hablando de la carrera, en un ciclo inicial tendríamos que no sobrepasar el tercer nivel. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, tú tienes este rango de aquí, en el que las intensidades que tú estás utilizando en la carrera, sea con carrera continua o sea serie de repeticiones de alguna distancia concreta, la forma en que tu cuerpo es capaz de conseguir la energía y de seguir moviéndose es mediante la utilización del oxígeno, ¿vale? Del oxígeno. Conforme vaya aumentando la intensidad, evidentemente hay mayor consumo de oxígeno para poder conseguir esa energía, pero llega un límite, el umbral, llamamos el umbral anaeróbico, es decir, en el que se pasa
de utilizar el oxígeno a no utilizarlo, ¿vale? Aquí hay otro tipo de cosas, como es el lactato y otro tipo de cosas que no vienen al caso. Pero esto es el no oxígeno, ¿vale? La zona de no oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que para poder tú empujar este umbral hacia arriba y tener más espacio para utilizar el oxígeno, que es lo que a ti te interesa para los 1000 metros, ¿por qué? Porque los 1000 metros es una de las distancias más representativas del esfuerzo correspondiente a la potencia aeróbica, es decir, al consumo máximo de oxígeno. No sé si me estoy explicando. Es decir, si tú tienes un consumo máximo de oxígeno que llega hasta aquí, aquí está tu umbral anaeróbico, es decir, a partir de aquí para hacia arriba, tú ya estás utilizando el no oxígeno, ¿vale? Y eso no beneficia para la prueba de 1000 metros, es decir, no te va a hacer que mejores tu marca. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tú puedas tener mayor cantidad de consumo de oxígeno para que en los metros finales de un 1000, en los últimos 200, 250, 200 metros, puedas echar mano ya de la parte de no oxígeno, que tiene que ser un poco más pequeña, digamos más avanzada hacia arriba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú desde el principio de los entrenamientos, de las sesiones de entrenamiento, estás utilizando como referencia una marca que ponen en la tabla de tiempos que se exigen en la oposición, es muy probable que tú estés trabajando siempre en la zona de no oxígeno. Con lo cual, nunca vas a empujar tu umbral, esté donde esté, tu umbral anaeróbico, es decir, el límite que separa la zona de no oxígeno con la zona de consumo de oxígeno, vas a estar siempre trabajando en la zona de no oxígeno y eso no te va a hacer mejorar tu marca personal en los 1000 metros. Es más, si sigues incidiendo en esa parte, con series de 500, de 400, de 200, de 800, tal, no solamente te vas a estancar, sino que vas a empeorar, porque tu cuerpo reacciona a los estímulos que tú le digas. Y como el cuerpo te exige, el cuerpo te está diciendo a ti, a ver, colega, para los 1000 metros necesito primero que tengas un consumo de oxígeno mayor. Y una vez que lo consigas eso, mete entrenamientos de más intensidad, es decir, de no oxígeno, para coger la chispa, la velocidad que te va a dar el cambio de ritmo y, por supuesto, para poder mantener un ritmo de velocidad crucero mayor en todos los 1000 metros, ¿vale? Eso se traduce de la siguiente forma. Si tú eres capaz de mantener un ritmo, por ejemplo, de 21 segundos en 100, ¿vale? A día de hoy, imagínate que eres capaz de mantener 21 segundos en 100, y esa capacidad de mantener 21 segundos en 100 te da para una vuelta solamente, es decir, para 400 metros, quiere decir que tu umbral está aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que llegar a conseguir mediante el entrenamiento? Que tú puedas seguir manteniendo esos 21 segundos en 100, ya no en 400, sino que puedas mantenerlos en 500, en 600, en 650, en 700. ¿Y eso en qué se traduce eso? En que este límite se va a trasladar de aquí a aquí, por ejemplo. Con lo cual tú puedes tener mayor consumo de oxígeno y con las mismas pulsaciones aguantar la misma intensidad o mayor durante más tiempo. Has empujado tu umbral. Para después, en los últimos metros finales de 1000 metros, puedas echar mano, meter cambio de ritmo y puedas trabajar cómodamente, entre comillas cómodamente, porque siempre se llega muerto o muerta al final de los 1000 metros en un test o en un examen, que puedas echar mano de esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, céntrate mucho en los consejos que te doy en el artículo por escrito sobre dos tipos de sesiones que puedes hacer para empujar ese umbral. Te resumo, tú puedes utilizar distancias cortas, es decir, tú puedes tener la intención de echar un vistazo, solamente un vistazo, a estas intensidades para anticiparle al cuerpo qué es lo que quieres llegar a conseguir en un futuro. De ritmos, en cuanto a ritmos me refiero. ¿Por qué? Porque si sigues incidiendo, como te digo, sigues incidiendo con más y más y más repeticiones ahí, te vas a poner muy rápido, te vas a poner muy potente, pero no te vas a poner resistente. Y la prueba de 1000 metros es resistencia a cierta velocidad. ¿De
acuerdo? Es una prueba de velocidad mantenida, entre comillas, velocidad, no es velocidad 100%, pero sí es una velocidad intensa. Entonces, cuando tú quieras echar mano de distancias, por ejemplo, de no más de 200 metros, no más de 200 metros, para echar un vistazo a esta parte del no oxígeno, ¿vale? Te recomiendo que utilices una escala, digamos que si quieres sí puedes poner como referencia alguna nota de la tabla de tiempos que exigen, o un objetivo inmediato, es decir, imagínate que tú empiezas y dices, pues para mí sería una satisfacción hacer los 1000 metros a día de hoy, no sé, algo realista, por favor, en 3:30, por ejemplo. Bueno, pues divides cuánto tendrías que ir cada 100, en este caso serían 21 segundos, ¿vale? Y te recomiendo que hagas entre 8 y 10 repeticiones de 100 metros, a ritmo, por ejemplo, de 21 segundos, en este ejemplo, con recuperaciones de 60 segundos, pero siempre religiosamente autochequeando subjetivamente tu escala del esfuerzo, del 1 al 10, que no sobrepase el 7, el 8, como mucho, como mucho. Y si es muy fatigante, elimina ese tipo de entrenamiento y aumenta las distancias y disminuye la intensidad, que no sobrepase tu umbral, ¿vale? Aquí te he puesto en la derecha, en la izquierda es un modelo de umbrales, aquí es asemejando, por ejemplo, como si fuese el tuyo, ¿no? Que a muchas personas, a la mayoría de las personas lo tienen muy, muy bajo ese umbral, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Y el segundo tipo de sesión, que es en la que más tienes que incidir, que te recomiendo en el artículo que lo hagas también una vez por semana, pero puedes añadirlo otra vez más, en total sería una sesión de echar un vistazo a las intensidades más altas, solamente un vistazo, y 2 sesiones más por semana de cosas más largas. Te recomiendo carreras continuas con cambios de ritmo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una sesión de carrera continua con cambios de ritmo podría ser 30 minutos de carrera continua, ¿vale? En los cuales, pues, desde el inicio hasta los 10 primeros minutos, pues, un umbral muy, 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 muy bajo, incluso por debajo del tuyo, ¿vale? ¿Cómo se sabe eso? Por 2 tipos de recursos. Un recurso subjetivo, escala de esfuerzo del 1 al 10, subjetiva, te autochequeas, y que no sobrepase el 6, que ronde el 6 de esfuerzo, ¿vale? Si aún así sigues fatigado, bueno, pues bajas incluso más, ¿no? Y imagínate que cuando llegues a esos 10 minutos, puedes pasar del minuto 10 al minuto 25 o al minuto 22, ¿vale? Oscilando entre 2 límites, ¿vale? Entre el límite del 6 y del 7, del 6 y del 7, del 6 y del 7 en nivel de esfuerzo. Forma objetiva de controlar eso, con un pulsómetro, ¿vale? Evidentemente tendríamos que hacerte un estudio de cuáles serían tus umbrales, dependiendo de tus pulsaciones, pero a nivel genérico se podría decir que no deberías moverte entre las 140 y las 150 pulsaciones por minuto. De todas formas, tú, si te vas viendo, te vas autochequeando y crees que puedes dar un poquito más, pero sin llegar a la fatiga, mantente ahí, mantente ahí. ¿Cuál es el mayor pensamiento que la mayoría de las personas me transmite a mí cuando empiezan a hacer este tipo de entrenamientos con estas indicaciones que yo les doy? La frase general y universal es: pero Manolo, pero si es que no me canso. A ver, sí, respiro rápido, sé que estoy entrenando, pero no me estoy cansando. Digo, es que precisamente eso es lo que yo quiero. Que tú cómodamente empujes tu umbral, para que cuando vengan entrenamientos un poco más exigentes, que van a estar cerca del umbral, las intensidades que yo te voy a exigir van a estar cerca del umbral. Si no haces lo que te estoy diciendo ahora, no vas a poder mantener ese nivel de exigencia. No vas a poder cumplir con los entrenamientos. Es como si dijésemos que tú eres un coche y si desde el principio, imagínate que desde el principio o nunca jamás utilizas marchas más allá de la tercera marcha. ¿Tú te imaginas ir por la autovía a 120 con la marcha 3? La tercera se quema. Siempre está en la parte de mucha revolución en el motor, con lo cual al final se quema. O se rompe el coche o no llegas al destino. ¿Vale? Con tu cuerpo pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a un coche no se le puede entrenar para aumentar ese umbral, porque no es materia orgánica. Tú eres materia orgánica y puedes, mediante estímulos bien planificados,
puedes empujar ese umbral. Una vez entendido esto, por favor, no te extrañes de que cuando empieces a hacer ese tipo de entrenamiento, no te genere una fatiga demasiado grande. La mayoría de las personas se piensa que cuanto más cansados lleguen a los entrenamientos, más han entrenado. Depende del objetivo que tengas. El objetivo del 1000 no comienza siendo así, ¿de acuerdo? Esto lo digo por varias razones, pero principalmente porque hay, como he dicho al principio, hay muchas personas que se entrenan por su cuenta y, pues eso, piensan que cuanto más entrenen, cuanto más intenso entrenen, y más suden, y más se cansen, y más terminen hechos pedazos por el suelo, más han entrenado y más van a mejorar. Totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Y mucho le pasa a muchos entrenadores esto que estoy diciendo, ¿vale? Tú te imagínate personas que llevan 40, 50, 60, 70 personas a su cargo y están utilizando este tipo de directrices. Es un sacrilegio, ¿de acuerdo? Nada más por el día de hoy. Quería incidir sobre todo en que entendieras antes de ponerte en marcha, ahora que tenemos tiempo para poder hacer las cosas bien. Y por supuesto, si he utilizado muchos tecnicismos y no has entendido demasiado lo que he dicho, puedes preguntarme lo que quieras aquí en YouTube, en el blog, en Facebook, por Instagram, en el momento que tú quieras, ¿vale? Mi objetivo primordial es ayudarte a que entiendas y que puedas ejecutar tus sesiones de entrenamiento para los 1000 metros, concretamente este vídeo, pues bueno, de la mejor forma posible. Como siempre se esperan los me gusta, los deditos hacia arriba y espero que te haya gustado el material. Nos veremos en la siguiente entrega, que será la semana que viene. Y, por supuesto, también admito cualquier tipo de sugerencia, como han hecho muchas personas ya, para siguientes vídeos o videoartículos que quieras que trate, ¿de acuerdo? Nada más por el día de hoy, nos vemos en la siguiente. Un saludo.